Aquí tenemos un mapa conceptual que nos va a ayudar a ubicarnos sobre qué es lo que vamos a estudiar. Históricamente, el magnetismo fue descubierto, y obviamente sin explicación, por los griegos. Hay dos fuentes generales de magnetismo. Las naturales, o sea, los imanes que de manera natural ya existen, que fueron con los que los griegos hicieron sus observaciones. Ellos le pusieron justamente el nombre, descubrieron un material que tenía esas propiedades de atraerse y repelerse entre trozos de ellos y le llamaron magnetita. Vamos a comenzar por suponer imanes que ya existen, naturales, sin importarnos cuál es su origen. El magnetismo y en general el electromagnetismo da lugar a una serie de fenómenos que aparecen acá, que se estudian usualmente en todos los cursos de este nivel. Nosotros no vamos a estudiarlos todos, por lo menos no en esta clase. Ustedes los van a estudiar algunos posteriormente, algunos no los vamos a estudiar. Por ejemplo, vamos a estudiar el campo magnético, ¿verdad? Cómo calcular campos magnéticos. Y entonces vamos a tener que abordar el concepto de polos magnéticos y de líneas de fuerza magnética, ¿verdad? Ese es el tema que vamos a estudiar hoy, las líneas de fuerza. Pero en esta clase no vamos a abordar el concepto de densidad magnética, pero sí el de flujo. Vamos a estudiar entonces el magnetismo derivado, o sea, los campos magnéticos que producen líneas de fuerza derivados de materiales magnéticos naturales por ahora y después de corrientes eléctricas. Hay un fenómeno muy importante que vamos a estudiar eventualmente que se da junto con la ley de Ampère, más bien es la ley de inducción, que es esta, la inducción electromagnética, que es los voltajes inducidos. Esos voltajes inducidos dan lugar a todo este campo de la ingeniería eléctrica y en el caso de ustedes de la mecatrónica, que es los generadores eléctricos, los motores eléctricos y los transformadores. Nosotros vamos a ver por lo menos los conceptos físicos del generador eléctrico, del motor eléctrico. No hemos podido desde hace varios años llegar por problemas de tiempo a estudiar transformadores, aunque están en los temas. Es el último tema que se estudia, ¿verdad? Vamos a ver ahora si podemos llegar tal vez a mencionarlos, porque sí es importante saber cómo se produce la transformación, los procesos de transformación de voltaje y corriente, ¿verdad? Pero el concepto de inducción lo vamos a ver y vamos a estudiar algunos ejemplos de motores. Si tuviésemos, me gustaría que pudiéramos hacer algún experimento, aunque sea a distancia, vamos a ver si podemos crear un pequeño motor a distancia para que se entusiasmen, vamos a ver si podemos hacer eso, ¿verdad? Lo voy a planificar, con unos videos se puede hacer. Luego vamos a estudiar algunas características de la corriente alterna. Ese es el último tema que vamos a estudiar de circuitos. Vamos a ver cómo el campo magnético produce los dispositivos magnéticos cambian, su comportamiento cambia con la corriente alterna. ¿Se acuerdan que les había mencionado eso? Y entonces en el cálculo de campos magnéticos vamos a estudiar todos estos. Ocurre que en la presencia de un campo magnético como este que tenemos acá, aquí tenemos una línea de campo magnético, en la presencia de ese campo magnético, si nosotros ponemos en el seno de un campo magnético una partícula cualquiera, no le pasa nada a la partícula no se entera a no ser que esté cargada. Incluso puede estar cargada, pero si no se está moviendo a una cierta velocidad, tampoco le pasa nada. Fíjense bien cuáles son las condiciones para que ella de alguna manera se dé cuenta de que está en el seno de un campo magnético. Tiene que tener carga y además de tener carga, tiene que estarse moviendo a una cierta velocidad. ¿Ven? Si eso ocurre, entonces lo que se ha observado es que ella va a experimentar una fuerza. ¿Ok? Esa fuerza que ella va a experimentar depende de
esos términos que aparecen ahí, de los... Depende, fíjense bien, la fuerza magnética, la magnitud de la fuerza magnética depende de la carga, de la partícula, de la magnitud de la carga y obviamente del sentido. Si la carga tiene sentido opuesto, entonces la fuerza cambia inmediatamente de sentido. Depende de la magnitud de la velocidad, de la magnitud del campo magnético y del ángulo que existe entre la velocidad y el campo magnético. En este caso sería este ángulo de acá. ¿Ok? Aquí lo tenemos. El ángulo medido en grados o radianes entre el campo magnético y la velocidad. Y una cosa importante que de una sola vez consideramos es que el campo magnético se mide en unas unidades que se llama Tesla en el sistema internacional. Son las unidades en las que se mide la intensidad del campo magnético. Tesla. Se entiende que estamos midiendo la fuerza magnética en newtons, la carga en coulombios, la velocidad en metros por segundo y los ángulos, bueno, puede estar en grados o radianes. Lo importante es que para que aquí me den newtons en la fuerza, la carga debe estar en coulombios, la velocidad debe estar en metros por segundo y el campo magnético debería estar en unidades llamadas Tesla. Dedo índice, velocidad, dedo mayor, campo magnético, dedo pulgar, fuerza. Les voy a mostrar entonces con mi mano cómo vamos a trabajar para ver cuáles son los sentidos y direcciones de las fuerzas resultantes de la interacción de cargas, de partículas cargadas a cierta velocidad con campos magnéticos. Oriento el dedo índice en la dirección de qué? De la velocidad. ¿Ok? El dedo medio en la dirección del campo magnético. Y entonces, miren cómo estoy formando un sistema un sistema ortogonal. Mutuamente, todos los dedos tienen 90 grados entre sí. ¿Verdad? Campo magnético, dedo medio, velocidad, dedo índice, y entonces el dedo pulgar me da la dirección y sentido de la fuerza. Apunten su dedo índice en la dirección de la velocidad y arréglenselas. Tienen que girar su mano para apuntar su dedo medio en la dirección del campo. ¿Lo ven? ¿Lo lograron hacer? Y entonces noten que el dedo pulgar apunta entrando a la pantalla de su computador. Y cuando tenga cargas negativas, invertir el sentido de la fuerza. Noten un electrón, carga negativa. Se acelera por la acción de una diferencia de potencial de 100 voltios. ¿Verdad? Y posteriormente entra en una región en la que existe un campo magnético de 2 Tesla. ¿Qué dirección tiene? Está entrando. Miren esas flechas, esta región de acá, esta región que tenemos acá, ¿ven? Es la región donde existe el campo magnético, aquí. Entonces observen que en esa región donde el electrón penetra, las líneas de campo magnético van entrando a la pantalla de su computadora. Usted solo está viendo la parte de atrás de la flecha, la cruz. ¿Ok? Entonces, si usted apunta su dedo en la dirección, su dedo medio en la dirección del campo magnético, observe, y usted tiene que el electrón entra, mire el sentido de la velocidad que tiene el electrón, ¿verdad? Fíjese bien. Si usted lo hace con su mano derecha, si la partícula fuera positiva, observe que usted de inmediato su dedo gordo apuntaría hacia abajo, ¿de acuerdo? Apuntaría hacia acá. Hágalo para que lo vean. Si usted usa su mano derecha, tiene velocidad dedo índice. Medio, rote su muñeca hasta que el dedo pulgar apunte entrando hacia la computadora, mano derecha, y entonces su dedo pulgar apunta hacia abajo. ¿Lo ven? ¿Todos obtuvieron lo mismo? Sí. Pero ¿qué sucede? Que lo que tenemos es un electrón, carga negativa. Por lo tanto, su fuerza apunta en sentido contrario. Miren, el electrón va a experimentar una fuerza hacia allá, en aquella dirección. ¿Ok? Entonces, lo primero que nos piden es que apliquemos principios de conservación de energía y que calculemos
con qué velocidad va a entrar el electrón a esa región donde existe ese campo magnético. Entonces miren lo que hacemos. Aquí tenemos la aplicación del principio de conservación. La energía cinética más la energía potencial, el cambio de energía potencial es igual a cero. ¿Y a qué es igual la energía cinética? 1/2 de mv cuadrado. ¿Y cómo calculo la energía potencial? Muy fácil. Acuérdese usted del concepto de potencial, ¿se acuerda? El potencial, el voltaje, ¿se acuerdan? El voltaje se calcula como la energía, dice, trabajo W por unidad de carga. Entonces yo lo que voy a hacer es despejar para el trabajo y lo voy a igualar con la energía cinética. Es de donde es la fuente, el trabajo o la energía electrostática es la fuente de la energía de este electrón. Entonces igualamos Q por B, Q por voltaje, miren. Negativo porque la carga del electrón es negativa, aunque eso no importa, porque lo que yo quiero es la magnitud de la velocidad. No le hagan caso a ese signo negativo. Entonces tendríamos Q por B igual a 1/2 de mv cuadrado. Sustituimos, el signo negativo lo cancelamos, no importa. Tendríamos 2 por la carga del electrón, que es, acordémonos que es de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombios. Aquí está, ¿verdad? Lo multiplicamos por 100 voltios y lo dividimos entre la masa del electrón, que es de 9.11 por 10 a la menos 31. Y entonces nos da esta enorme velocidad de 6 millones de metros por segundo, que es, a pesar de ser grande, es todavía 100 veces menor o más o menos 100 veces menor que la velocidad de la luz. Entonces ya tenemos la magnitud de la velocidad, ya tenemos la magnitud del campo magnético, aquí está, miren, 2 Tesla, y entonces vamos a poder, en el inciso B, nos piden cuál es el radio de la trayectoria. ¿Por qué nos están hablando de radio de trayectoria? Porque el electrón tenía esta dirección de velocidad, él se venía moviendo sobre esta línea, aquí, pero se deflecta al entrar en el campo magnético, él experimenta una fuerza que lo deflecta, lo desvía. Y observen que esa fuerza va dirigida al centro de un círculo que él va a comenzar a describir. Él va a comenzar a describir un círculo porque la fuerza deflectora es una fuerza central. A ver si se acuerdan de ese concepto de fuerza central. Cuando hay un objeto que está moviéndose en un campo magnético, disculpen, en un círculo, está describiendo una trayectoria circular, así. Entonces, esa partícula que se encuentra allí experimenta una aceleración dirigida al centro. ¿Se acuerdan de ese concepto? Esa partícula va a experimentar una aceleración dirigida al centro. Esa se llama la aceleración, le llaman aceleración centrípeta, ¿recuerdan? En realidad el nombre de aceleración centrípeta no es el correcto. Si estudiaron ese tema se acordarán que eso de fuerzas centrípetas y centrífugas son fuerzas ficticias. En realidad lo que ocurre es que esa partícula tiene una aceleración que se le acostumbra a llamar una aceleración radial. Una aceleración radial. Y por definición, esa aceleración radial es igual, si se acuerda, ¿alguien se acuerda? ¿A qué es igual la aceleración radial? A ver, ¿alguien recuerda a qué es igual la aceleración radial? A ver, despiértense. Busquen en internet ahorita aceleración radial y me dicen a qué es igual. ¿Qué obtuvieron? B cuadrado sobre R. Exacto. Es la velocidad tangencial que tiene la partícula dividido por el radio, ¿verdad? B al cuadrado sobre R. ¿De acuerdo? Sobre el radio. Aquí tenemos el radio.
Esa es la definición de la aceleración radial. Entonces, planteamos, basado en eso, planteamos la siguiente solución. Fíjense bien. Esta fuerza es la única fuerza. ¿Se acuerdan que cuando usted tiene movimiento circular y usted tiene que plantear la segunda ley de Newton para el caso de movimiento circular, entonces usted tiene que plantear la segunda ley de esta manera? Usted dice, la suma de las fuerzas centrales, aquí lo que tenemos deben ser fuerzas centrales, son iguales a la masa por la aceleración radial, que es esta. Entonces, ¿cuántas fuerzas centrales actúan sobre la masa? Solo una, que es precisamente la fuerza magnética. Entonces, por eso observen que se iguala la fuerza central justamente con la ecuación que acabamos de estudiar. La magnitud, miren que no nos interesa el signo, porque estamos viendo solo magnitudes, ponemos valor absoluto de la carga. Ahí ya el signo lo abordamos cuando decidimos que esta era la dirección de la fuerza que experimentaba de deflexión que experimentaba la partícula. Magnitud de la carga por la magnitud de la velocidad por la magnitud del campo por el seno de 90 grados, porque el ángulo que forman el campo magnético con la velocidad es 90 grados, son perpendiculares. Igual a la masa por la aceleración resultante. Estamos igualando a la aceleración resultante con justamente lo que su compañero acaba de decirnos, que es la velocidad que tiene la partícula tangencial al cuadrado entre el radio. Y entonces de aquí, de esta ecuación que se originó en la aplicación de la segunda ley de Newton, despejamos para R. Esta ecuación, anótenla, es importante porque la vamos a usar bastante en estos problemas. Estos problemas tienen como una ecuación básica esto, el cálculo del radio, y esta también. Estas dos ecuaciones son muy importantes. Las que definen la relación de la fuerza central con el campo magnético, con la fuerza magnética. Entonces, despejando para el radio, sustituimos la masa, que es un electrón, 9.1 por 10 a la menos 31, su velocidad, que la calculamos en el inciso A, 6 por 10 a la 6, dividido por la carga del electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19, a la menos 19, por 2, que es la magnitud de la ¿qué? Es la magnitud del campo magnético. Y eso nos da como resultado entonces 1.8 por 10 a la menos 15 metros. Menos 5, perdón. O sea que estamos hablando de décimas de milímetro. Centésimas de milímetro. Es un radio muy pequeño. Y entonces vamos a poder calcular el período. Ese objeto ese electrón va a estar girando en un círculo, ¿verdad? Va a estar girando en un círculo y su periodo se va a calcular como la distancia que recorre, que es 2πr, es la distancia recorrida por él, dividido por su velocidad. ¿De dónde sale eso? Bueno, la velocidad aquí es igual a la distancia recorrida entre el tiempo, y el tiempo es el periodo. Entonces de ahí despejamos para el periodo, 2πr entre b. Aquí hay otro problema. Nos dicen que hay, déjenme ver si ahí creo que está resuelto, nos dicen que ahora tenemos un haz de protones, carga positiva, miren, carga positiva. Entonces la mano derecha nos va a dar solución sin necesidad de estar pensando en alteraciones del sentido de la fuerza. Nos dicen que ahora ese protón que tiene esta carga, la misma carga del electrón, se mueve a esta velocidad de 3 por 10 a la 5 metros por segundo a través de un campo magnético uniforme que tiene una magnitud de 2 Tesla, dirigido a lo largo del eje Z. Aquí tenemos al AB, el campo magnético. Pero ahora la velocidad del protón inicialmente forma un ángulo de 30 grados con respecto, dicen, al eje Z. O sea que claramente es la velocidad, ese es el ángulo que existe entre la velocidad y el campo magnético. Entonces nos piden que calculemos cuál es la fuerza que siente el protón. Es decir, simplemente aplicamos la ley. Q por B, seno de teta, que es 30 grados. Y ahí está.
multiplicamos la carga que nos la dan, la velocidad que nos la dan, la magnitud del campo magnético, el seno de 30 grados y nos da esto. O sea, el electrón va a experimentar una fuerza así de pequeñita. ¿Ok? ¿Qué dirección tiene? Bueno, esa dirección quiero mostrarles, no sé si aparece más adelante, fíjense bien. Vamos a ver que esta ecuación, vamos a pensar un poquito, vamos a hacer un poco de memoria. Díganme ustedes, ¿qué operación vectorial se hace entre dos vectores, como lo tenemos aquí? Aquí tenemos el vector velocidad y el vector campo magnético. Entre los dos hay un plano, los dos forman un plano, ¿de acuerdo? Si usted toma dos vectores cualesquiera en el espacio, usted siempre va a encontrar un plano en el que los dos van a descansar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué operación vectorial se puede dar entre la velocidad y el campo magnético? Vamos a pensarlo en términos más generales. Si es que aquí tuviésemos en general, a ver, ¿alguien ya tiene la respuesta por ahí? Producto cruz. Casi, pases el otro producto. Producto cruz. Un producto cruz. Correcto, exacto. Entonces, el producto cruz de cualesquiera dos vectores efectivamente da como resultado esta expresión. El producto, entonces, quiere decir que como la carga es una constante, fíjense bien, la voy a ir escribiendo aquí, la carga es una, como la carga es una constante, entonces yo puedo escribir esto como Q, que es una constante, y aquí voy a tener un vector velocidad, no sé cómo representarlo, pero recuerden, lo voy a dibujar más grande, aunque no es esa, lo voy a poner en rojo. A los vectores los voy a poner en rojo, voy a borrar esto, pero no voy a poder hacer eso. Sí puedo, entonces, a ver, no nos compliquemos. Vamos a tener Q por B, cruz, producto cruz, campo magnético. Entonces, esto automáticamente se puede escribir como el módulo de la velocidad por el módulo de campo magnético por el seno del ángulo entre ellos, que es justamente lo que hemos estado haciendo. Quiere decir que la fuerza, si se acuerdan ustedes, la fuerza resultante, que sería en este caso el vector que se obtiene de este producto cruz, ¿verdad? Lleva la dirección perpendicular al plano de los dos. ¿Se acuerdan de ese concepto? Cuando usted efectúa un producto cruz de dos vectores, el resultado le da como resultado, lo que obtiene como resultado es un vector que apunta en la dirección de perpendicular al plano formado por los dos. ¿Ok? Ese es el concepto. Quiere decir que la fuerza que va a experimentar esta carga va a ser perpendicular al plano formado por los dos y va a cumplir con la regla de la mano derecha. Dedo índice, apúntenlo en la velocidad. Dedo pulgar en la dirección del eje Z, entonces va a ser en la dirección del azul. Entonces aquí tendríamos el campo magnético, la fuerza, de acuerdo a la regla de la mano derecha, ven, iría en esa dirección. Entonces vamos a obtener con esto la magnitud, con esta ecuación, y con la regla de la mano derecha obtenemos el sentido de la fuerza. A un electrón que está en este punto, miren, es un electrón, carga negativa, está en este punto, en el punto A. Allí en ese punto él tiene una velocidad de 1.41 por 10 a la 6 metros por segundo. Entonces él entra en un campo magnético cuya dirección no la conocemos. Pero lo que se observa es que él experimenta una trayectoria circular en este sentido. ¿Qué significa eso? Significa que la fuerza, ¿se acuerdan? Que lo va a deflectar deberá ser radial, dirigida al centro del círculo que describe. Entonces, fíjense bien, si esta es la fuerza, si esta es la fuerza, ¿verdad?
y esta es la velocidad, apliquen la mano derecha y díganme qué dirección y sentido tendría el campo. Mano derecha. No olvidando que se trata de un electrón. ¿Para dónde iría el campo? Háganlo con la mano izquierda. Dedo índice en la dirección de la velocidad. Dedo pulgar en la dirección de la fuerza. ¿Para dónde les apunta su dedo medio? Aló, 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 aló. ¿Estáis ahí todavía? ¿Para dónde les apunta el dedo medio? ¿Para dónde? A ver, mano izquierda porque es negativo, para que sea más fácil. Mano izquierda negativo. Dedo índice en la dirección de la velocidad. Dedo pulgar en la dirección de esta fuerza. ¿Para dónde les apunta el dedo medio? Izquierda. No, sería entrando o saliendo. O sea, aquí que voy a poner un punto o una cruz en este círculo que acabo de dibujar. Si es punto, el dedo va para sus ojos. Si es cruz, el dedo entra hacia la pantalla. ¿Cuál de los dos voy a colocar? Mano izquierda porque es negativo, no se les olvide. Punto. ¿Cómo? Punto. No, al revés. Fíjese bien, con la mano izquierda, observe que entraría, como es negativa, entonces uso la mano izquierda. Si usted apunta en la dirección del dedo índice, en la dirección de la velocidad, el dedo pulgar apunta en la dirección de la fuerza, observe que de inmediato el dedo medio entra a la pantalla, ¿lo ven? ¿Ok? Vámonos a ver la respuesta. No lo tengo acá. Entonces entraría, ya lo tenemos ahí, ya lo borré, pero ya saben ustedes que entraría. Es un poco más complicado con la izquierda, pero da el mismo resultado. Solamente hay que invertir el resultado porque se trata de una carga negativa. Entonces ahora nos dicen cuál es la magnitud y la dirección del campo. Entonces observen, ¿qué tenemos? ¿Qué datos tenemos? Tenemos que el radio es conocido. El radio del círculo es 5 centímetros. Tenemos R. 5 centímetros. ¿Ok? R. Entonces, si yo conozco R, fíjense bien, conozco R, conozco la velocidad que aquí está, y la carga, porque es un electrón, entonces yo voy a poder calcular el campo. ¿Cómo? Con la ecuación que les dije que apuntaran, ¿se acuerdan? Esta ecuación. Van a aplicar esta ecuación. A ver, háganlo. Apliquen esta ecuación, pero despejando por el campo, ¿verdad? Entonces, circula una corriente en un sentido determinado. Vamos a suponer que la corriente circula en esta dirección. Y, ¿verdad? Y en la dirección en la que circula la corriente, vamos a determinar a un vector que vendría a ser algo así como un vector desplazamiento. Este es el vector L, que va a coincidir, fíjense bien, como las cargas se están moviendo desde un extremo del conductor al otro, va a coincidir la magnitud de este vector justamente con el largo del conductor. Es un conductor de largo L. ¿Ok? Entonces utilizo un vector L para mostrar el desplazamiento que sufren las cargas cuando atraviesan el conductor. Entonces, vamos a suponer que nosotros visualizamos ahí una carga, una partícula cargada. Si la ampliamos, esa partícula cargada, acuérdense que es un portador de carga, que de acuerdo a la convención se la asume positiva, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la corriente convencional? Esa carga, observen,
se está moviendo en esta dirección, en la dirección en la cual se mueve la corriente, circula la corriente. Luego, tiene una cantidad de carga Q. ¿Ok? Y vamos a suponer que ese conductor se encuentra en una zona en la que existe un campo magnético, que es lo que hemos estado abordando. Vamos a suponer, por ejemplo, que el campo magnético viene así. Así. Este es un campo magnético B. ¿Verdad? Entonces observen que tendríamos un campo magnético en este sentido. Campo magnético B. Si usamos la regla de la mano derecha, ¿verdad? A ver si puedo dar ese detalle mejor así. Si usamos la regla de la mano derecha, fíjense bien, voy a orientar el dedo con la mano derecha, mi dedo índice en la dirección de la velocidad. El campo magnético, miren, lo voy a hacer así. Ven, tuve que hacer esto para orientar el campo magnético en la dirección, perdón, para orientar mi dedo medio en la dirección del campo magnético. Y entonces observen el pulgar que me está indicando la dirección de la fuerza que va a sentir esa carga. O sea que esa carga va a experimentar una fuerza que va dirigida hacia la hoja de papel. Esta es la fuerza F que experimenta. Es una fuerza dirigida hacia allá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les quedó claro? Sí. Entonces fíjense bien. Esa fuerza F es claro, de acuerdo a la ecuación que estudiamos ayer, que esa fuerza F, que es justamente de naturaleza magnética, es igual, dice la definición, a la carga por el producto cruz de la velocidad con el campo magnético. ¿Ok? Pero entonces yo voy a hacer una cosa. La velocidad la voy a representar como es un vector, como el vector desplazamiento, L, la distancia que recorren las cargas al moverse, dividido por el tiempo que tardan en hacerlo. ¿Están de acuerdo? Suponiendo que se trate de una velocidad aproximadamente constante, ¿verdad? Suponemos, ¿verdad? Una velocidad promedio constante, que V es constante, en promedio. Las cargas se mueven, y eso es cierto, se mueven más o menos a una velocidad constante. Es la velocidad de deriva de las cargas. ¿Estamos claros con eso? ¿Están de acuerdo con mi definición? Aló, aló, aló. Sí. Okay, entonces vamos ahora a sustituir ese hecho acá. Fíjense bien. En lugar de V, voy a sustituir a L dividido por T. Cruz, perdón, la carga no es vector. Disculpen. La carga no es vector. Entonces tendríamos cruz B. ¿Ok? Y entonces voy a asociar el tiempo con la carga. La carga que se está moviendo. Ahora estoy pensando en toda la carga. Ahora vamos a tener que esa corriente está formada no solamente por una carga, sino por una cantidad enorme de cargas que se están desplazando en la dirección de la corriente. Entonces esa carga total dividida por el tiempo que tarda la carga en atravesar el conductor es justamente la corriente. Y eso es constante, ¿de acuerdo? ¿Ven? Esto es esencialmente la corriente eléctrica. Y entonces nos queda esta expresión para el cálculo de la fuerza que sentiría el conductor en total. Ahora estamos hablando de que todo el conductor siente una fuerza, todo el conductor, porque sobre cada una de las cargas que se están moviendo se manifiesta esta fuerza. Entonces, en total, el conductor va a sentir una fuerza dirigida en la dirección que habíamos calculado para las cargas. Entonces vamos a tener, fíjense bien cuáles son los vectores que intervienen ahora. Interviene el vector que hemos llamado desplazamiento, L.
obviamente que interviene el vector campo magnético. Aquí vamos a tener un campo magnético en alguna dirección. En este caso hemos dicho que el campo magnético viene en esta dirección, ¿verdad? Este es el campo magnético. Y además interviene la corriente eléctrica. La magnitud de la corriente eléctrica que está circulando. Y eso nos lleva a esta expresión. Es el caso 1. Cuando querramos calcular la fuerza magnética sobre un conductor que conduce corriente, entonces simplemente vamos a hacer I, la corriente, por el producto cruz de L cruz B, de L con B. Esto, no se les olvide, nos lleva a que la magnitud de esa fuerza es I, el largo del conductor, la magnitud del campo magnético, por el seno del ángulo que estén formando el campo magnético con L, con el desplazamiento de las cargas. ¿Estamos de acuerdo? Teta vendría a ser en este caso este ángulo de acá. Teta. Es el ángulo entre el vector desplazamiento y el vector campo magnético. ¿Ok? ¿Preguntas? Todo bien. Bueno, entonces vamos ahora a el siguiente caso. ¿Cuál es el caso 2? En el caso 2, ya no vamos a tener un conductor recto, sino que vamos a tener a un conductor curvo. Va a tener una curvatura, ¿verdad? Entonces vamos a tener algo así. Por ejemplo, un conductor así. La corriente de este conductor va a tener corriente circulante. Va a circular así. ¿Verdad? Va a entrar por acá y va a salir por acá. Y va a circular en esta dirección. En este sentido. El conductor va a tener una longitud total L. Igual que el anterior. Pero ahora tenemos un problema. Y es que la trayectoria no es una trayectoria recta. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, lo que se hace es fraccionar. Es que fraccionamos la trayectoria en pequeños tramos diferenciales. Vamos a hacer algo parecido, ¿verdad? Como que usted tomase tramos rectilíneos que al sumarse generan en su totalidad la trayectoria curvilínea. ¿De acuerdo? Hasta llegar acá. Cada uno de esos, si tomamos un pedacito de acá, entonces nosotros tendríamos un diferencial de desplazamiento total, DDL. Entonces, si yo estoy tomando en cuenta solamente lo que le está pasando a este pequeño diferencial del conductor, ¿verdad? La fuerza se entiende, acuérdense, todavía estamos teniendo a un campo magnético preexistente que permea ese conductor. Ahí va a haber un campo magnético y entonces ese campo magnético va a provocar, aquí vamos a tener un campo magnético, va a provocar, fíjense bien, si lo extraemos, vendríamos a tener el campo magnético así. Y por ejemplo, en ese pequeño diferencial, tendríamos el diferencial así, DDL. Y aquí tendríamos el campo magnético. Hay un ángulo entre ellos, phi o teta. Hay un ángulo entre ellos. Entonces, usted puede calcular la fuerza que este campo magnético le produce a este pequeño tramo diferencial de conductor. ¿Cómo lo haría? Usando la ecuación que se usó para el tramo recto. Es decir, este diferencial se entiende, ¿verdad?, que puede ser visualizado como un tramo recto. DDL es un tramo recto. Entonces, la fuerza que usted va a calcular aplicando esta definición, que sería la siguiente. La corriente que circula, que es la misma a lo largo de todo el tramo, por el DDL, ya no tiene un L, sino un diferencial de desplazamiento. Cruz, campo magnético que es constante, ¿verdad? Esto lo que le va a producir es un diferencial de la fuerza total. Entonces, esta esencialmente es la definición que vamos a usar. Naturalmente que si yo quiero la fuerza sobre todo el conductor, entonces lo que tengo que hacer es sumar todos los diferenciales.
Nos vamos a mover a lo largo del conductor, vamos calculando para cada diferente diferencial el aporte diferencial de fuerza y al final efectuamos una suma, lo que equivale a una integral. Entonces nos va a quedar esta definición. Así. Esta es entonces la definición que se usa cuando tenemos una trayectoria curvilínea. Vamos a dividir el cálculo en tres partes, porque tenemos tres casos diferentes. Dos de ellos son tramos rectos y uno de ellos es un tramo curvilíneo. Entonces voy a llamarle a esta parte A, parte B, y a esta última parte C, que es la parte que viene así, saliendo de la hoja de papel. Entonces vamos a hacer los cálculos con el tramo A o parte A. Mejor tramo A. En el tramo A, fíjense bien, tenemos un conductor recto, observen que ese conductor sería de longitud L. La corriente circula en esta dirección. Y obviamente entonces que el vector desplazamiento llevaría la misma dirección de la corriente. Este es L, vector desplazamiento. Y el campo magnético está entrando a la hoja de papel, así. ¿Verdad? Entonces voy a orientar mi mano. B en la dirección de la corriente. Va a estar complicado que me vean. Bueno. B en la dirección de la corriente, así. Luego, oriento el campo, miren. El dedo medio va hacia la dirección del campo magnético. Y entonces, la regla de la mano derecha me indica que el conductor va a sentir una fuerza dirigida hacia acá. Esta es la fuerza del tramo 1, lo voy a llamar F1. Háganlo ustedes ahí en su... para que me digan si les quedó claro esto. Esta es la fuerza F, magnética, ¿verdad? ¿Les quedó claro? Acuérdense de las reglas. El dedo índice en la dirección de la corriente, que es la dirección del movimiento de las cargas. El dedo medio en la dirección del campo, que es saliendo. No es al revés, es para arriba. Disculpen, es así, ¿ve? Es así, para arriba. Lo que pasa es que no se aprecia bien. Es para arriba, disculpen. Porque está saliendo el campo. Entonces la corriente, la fuerza va dirigida hacia allá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Muy bien, entonces... Ok, muy bien. Vamos entonces a... ¿qué hice aquí, hombre? Bien, sigamos entonces. Entonces vamos a calcular esa fuerza. Aplicamos la ecuación del tramo recto. La fuerza 1 va a ser igual magnitud a la corriente I por el vector L cruz B. ¿Verdad? Pero, ¿a qué es igual el producto cruz? Vamos a ver, ¿a qué es igual el vector L? El vector L es un vector, voy a suponer que, a ver, este va a ser mi eje X, positivo. Este va a ser mi eje Y, positivo. Y saliendo, ¿verdad? Miren, saliendo va el eje Z, sí. Así tenemos el eje Z. Entonces observen que el vector L, como es supuesto positivo en este sentido, el vector L sería igual a L, la longitud del conductor en la dirección positiva de I. ¿Están de acuerdo? Va para acá. Luego, B, el campo magnético, apunta en la dirección Z positivo. O sea que va a ser igual al campo magnético en la dirección K. ¿A qué es igual el producto de K por I? ¿A qué les da igual? Bueno, la regla de la mano derecha para eso sirve. Miren, si aquí tengo al campo magnético, a la corriente,
que va para acá. Y después tengo el campo, obviamente, que el resultado va a ser en la dirección de Y. Aquí lo tenemos. Ya habíamos usado la regla de la mano derecha para saber que el resultado va a ser en la dirección positiva del eje Y. Entonces la fuerza de una sola vez, yo ya sé que va a apuntar en la dirección de Y voy a calcular simplemente la magnitud, como I por L por B. Y como vector, le voy a acreditar una dirección en el eje Y. Y ahí tenemos el vector resultante, la expresión. El tramo B es curvilíneo. Voy a hacer un detalle, lo voy a ampliar. Tenemos una cosa así, ¿ves? Lo voy a ampliar. Este detalle es bien importante. Así. Ahí tenemos la trayectoria, el tramo B. Tenemos el conductor describiendo un semicírculo. De radio, R. ¿Ok? La corriente circula en este sentido. Fíjense bien, si yo tomo este punto y considero ahí un tramo diferencial, voy a tomar un pedacito, ¿se acuerdan del concepto que vimos, verdad? Yo voy a tomar diferenciales. Aquí tengo un diferencial. Ese diferencial DDL lo voy a hacer coincidir en la dirección de la corriente. Apunta en esa dirección. La corriente circula en esa dirección. Va a ser paralelo y tiene la misma dirección del DDL. Notarán ustedes que ese diferencial está, forma un pequeño diferencial de ángulo. Aquí forma un delta phi, le voy a poner. ¿Verdad? Su magnitud es el largo. Entonces, ¿a cuánto será igual? A ver, ayúdenme. ¿Cómo expreso el largo de este segmento, que es un segmento diferencial, ¿verdad? En función del ángulo diferencial de phi y de r, que es el radio de ese segmento. Este es un segmento de circunferencia. Aquí tenemos un sector diferencial. Entonces, el sector diferencial es igual. Tiene un largo que es igual al radio por el ángulo, por d de phi. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Bien. Luego observen que el campo magnético, la fuerza va a ser radial. El campo magnético apunta hacia afuera. Esta es la dirección del campo magnético. Sale así. La corriente lleva la dirección de mi dedo pulgar y entonces observen que la fuerza va a ser radial. ¿Ven? O sea que ese conductor va a sentir una fuerza así. Un diferencial de fuerza. Porque estamos considerando solo el aporte del diferencial. Noten que si uno toma en cuenta el ángulo, todo este ángulo, θ, de phi, aquí aparecen dos componentes para esa fuerza. ¿Verdad? Aparece la componente en el eje X que es ddf coseno. ¿Verdad? Este ángulo es este mismo de acá, phi, coseno de phi. Voy a usar mejor el carbón para poder borrar eso. Ya compliqué el dibujo. Y acá tendríamos entonces ddf seno de phi. ¿Están de acuerdo? Entonces observen que uno vendría de inmediato y diría, bueno, el ángulo que forma el diferencial de fuerza, de acuerdo a la definición que vimos, va a ser igual a la corriente por el diferencial de L, ¿ok? Por el campo magnético. Y claramente el ángulo que forman los dos, fíjense bien, el ángulo que existe entre el DDL y el B es de 90 grados. Entonces eso nos quedaría así nada más. Y uno ya puede comenzar a integrar, integrando desde 0 hasta 2pi por r, que es la longitud total del DDL. Hasta pi por r, perdón. Pero ¿qué ocurre? No se les olvide lo siguiente. Vamos a tener que volver a considerar la simetría. ¿Se acuerdan de la simetría cuando estudiamos campo eléctrico? Entonces, ¿qué ocurre? Que en algún momento
cuando estemos integrando, vamos a llegar a un diferencial que se encuentra justo acá. Es justo la imagen de este. Observen que ese diferencial va a sentir una fuerza así. Le voy a llamar DDF'. Va a estar sustentado por el mismo ángulo diferencial y aquí vamos a tener el mismo ángulo que tenemos acá. A ver. Ojo, este ángulo phi, aquí debemos tomarlo para que sea correcto esto. Entonces vamos a tener el mismo ángulo phi del otro lado. ¿Lo ven? Y entonces observen que la magnitud de la fuerza va a ser exactamente la misma, porque tenemos la misma corriente, el mismo diferencial de phi, el mismo ángulo, totalmente simétrico. Y entonces cuando usted determina, y el campo magnético es el mismo, cuando usted calcula las componentes, usted tiene aquí DDF, aquí tiene el ángulo phi, coseno de phi, y aquí tiene DDF, seno de phi. ¿Lo ven? ¿Qué va a pasar cuando usted suma estas dos componentes? Porque usted los va a sumar en la integral. Usted está obligado a sumar todos los aportes que va encontrando a medida que recorre el tramo completo, curvo. ¿Qué va a pasar cuando usted sume DDF coseno de phi con este DDF coseno de phi? Se anula. Se duplica. Exacto. Por simetría, entonces, quiere decir, en conclusión, que nuestro DDF, lo que vamos realmente a sumar en la integral para encontrar en la fuerza total, no es todo el DDF, sino solamente sus componentes verticales. Estas sí se van a sumar. Entonces, en conclusión, quiere decir que este conductor también va a sentir una fuerza dirigida hacia arriba, igual que el tramo recto, que siente una fuerza. El tramo recto siente una fuerza dirigida hacia allá. Fue lo que encontramos acá, en la dirección de Y. Este también va a sentir una fuerza dirigida hacia allá, total. Una fuerza total dirigida hacia allá. Que se calcularía entonces de esta manera. DDF seno de phi. Sustituyamos entonces. Esto sería la integral desde C, bueno, la integral del DDF, que es I por B, constante, ¿verdad? Por DDL, por el seno del ángulo phi, ¿verdad? Evaluado desde 0 a pi por r, que es la longitud total que va a describir en la trayectoria semicircular, ¿ok? Pero DDL aquí es igual, aquí lo tenemos, por aquí lo habíamos calculado. Y nos queda la integral siguiente, que f es igual a I por B, que lo saco de la integral, por la integral de DDL, que es R, que lo voy a sacar también, por seno de phi, de phi, evaluado de 0 a pi r. El campo magnético viene así, pero el tramo también viene así, ¿verdad? El DDL viene en este sentido. Este es el L. El diferencial de longitud va a ir paralelo al campo magnético. Entonces forman un ángulo de 180 grados. ¿Y cuál es el seno de 180? 0. 0. Entonces cuando usted viene y resuelve, que es un tramo recto también, usted va a aplicar F igual a I por el L cruz B, le va a dar 0. En este ejercicio tenemos una sección, una región del espacio, así. Una región del espacio en la que hay un campo magnético que sale del papel. Viene así. Vemos la punta de las flechas saliendo del plano de la página. Así. Nos dan la magnitud de ese campo magnético. Entonces, B. B tiene una magnitud de 0.24 Tesla. 0.24. ¿Ok? Luego toman un conductor.
El conductor está formado de la siguiente manera. Es un tramo recto, son todos tramos rectos, pero aquí hay un doblez de 90 grados, seguido de nuevo de otro doblez, así. ¿Verdad? Nos dan esta dimensión, nos dicen que este doblez tiene una longitud de 0.3 metros, o sea, de 30 centímetros. Y no nos dan más nada, solo que nos advierten que la región donde existe el campo magnético es un cuadrado, es un área cuadrada de 60 centímetros por 60 centímetros. Así. Es un cuadrado de 0.6 por 0.6. Y que en el conductor circula una corriente I, así, ¿verdad? Sale por acá. Y la magnitud de esa corriente I nos dicen que es igual a 4.5 amperios. 4.5 amperios, ¿verdad? ¿Qué nos preguntan? Nos dicen, lo voy a leer, dice, un alambre largo que conduce una corriente de 4.5 amperios forma dos dobleces de 90 grados como se muestra en la figura. La parte flexionada del alambre pasa a través de un campo magnético, o sea, toda esta parte de acá, de 0.24 Tesla dirigido como indica la figura. Calcule la magnitud y dirección de la fuerza que el campo magnético provoca sobre ese conductor. Entonces tenemos dos etapas, etapa A, etapa B y etapa C. 3 tramos, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular igual que en el caso anterior los tramos. Cada por tramos las fuerzas, vamos a llamarle fuerza A. Como todos son tramos rectos, veamos en qué dirección llevaría. La corriente en la dirección del campo, miren, dedo índice. En la dirección de la corriente, perdón, el dedo índice en la dirección de la corriente, el campo saliendo, dedo medio, y entonces la fuerza apunta hacia acá. O sea, que ese le provoca a ese tramo una fuerza dirigida hacia acá. ¿Están todos de acuerdo? Nos dicen que el campo está saliendo. Sí, el campo sale, mire, sale. Dedo medio saliendo. Luego... Esa información que no da el problema, ¿verdad? Sí, el problema lo indica, sí, sí. Okay. Esos puntos, acuérdense, significa que usted está viendo una flecha y está viendo la punta, ¿ve? Está viendo la punta. En cambio, si usted lo ve así, está entrando, usted vería la cruz. Bien, entonces, ese campo, de acuerdo a eso, simplemente sería igual. Ojo, que no tenemos esta longitud, ¿lo ven? Entonces, a esa longitud que está dentro del campo, que sería este pedacito de acá, no sé qué valor tiene, le voy a llamar L1. No sé qué valor tiene. ¿Cómo podría llamar a esta? A este segundo tramo, que tampoco lo conozco. ¿Cómo lo podrían denominar? Punto menos L1. Exacto. Punto 6. Punto 6 menos L1, perfecto. Eso es, muy bien. Entonces ahí lo tenemos. ¿Qué nos quedaría entonces? Que FA es igual a I. Ya vimos que apunta en la dirección del eje, ¿cómo se llama? Del eje Y negativo. Y por el campo magnético, por L, que es L1, que no lo conozco, lo vamos a dejar ahí en la dirección de J negativo. Nos va a quedar así. ¿Cuánto le da este resultado? Multiplíqueme, doctor. 4.5, 0.24. ¿Cuánto dijo? 4.5 por 0.24. 1.08. 1.08 L1J. Así nos queda. ¿Verdad? Este sería el tramo A. Vamos al tramo B. Tramo B. Vámonos a ver el análisis del sentido de la fuerza. Mi dedo índice en la dirección de la corriente. El campo sale, miren, en la dirección de mi dedo medio. Ahí está, saliendo. Y entonces la fuerza apunta en la dirección del eje X. O sea, en este tramo va a sentir una fuerza dirigida para acá. Le voy a llamar FB en la dirección de I, positivo.
¿Cómo calculo su valor de fuerza? Pues va a ser simplemente la corriente por el campo magnético por ese tramo que ya vimos que le voy a llamar L3, que ya sabemos que es de punto 3, y lleva la dirección del vector unitario I. O sea, nos quedaría 4.5 multiplique, doctor, por 0.24 por 0.3 en la dirección de I. ¿Cuánto le da eso? Punto 324. Repítame, no lo escuché bien, repítame. 0.324. 24 newtons I. Estos son newtons. Muy bien. Vamos al tramo C. Tramo C. Entonces la fuerza va a tener la misma dirección de esta, ¿ven? ¿Ven? Porque es la misma orientación. Va a ser una fuerza dirigida para acá. Fuerza C. Entonces esa fuerza C sería igual entonces a negativo. Tiene la misma dirección que FA. I por B por L2, que es 0.6 menos L1, que multiplica a J. ¿Cuánto le da esto? ¿Cuánto le da? Bueno, creo que da lo mismo, ¿verdad? Menos 1.08. Menos 1.08 por 0.6 menos L1. Y entonces lo sumamos. Sumamos. La fuerza total va a ser igual a la suma de los tres vectores. F1 más F2 más FA, perdón, más FB más FC. Y entonces observen que cuando sumen les va a quedar, sume, le va a quedar menos 1.08 L1 ajá, menos 1.08 L1 y aquí le va a quedar menos, ¿cuánto le da 1.08 por 0.6? 1.08, que es este producto de aquí. Ya 0.648. 648. Más, miren, les queda menos por menos da más 1.08 L1. Todo esto en la dirección J. Entonces, miren, se cancelan estos dos términos. ¿Verdad? No era necesario, por eso no nos dieron el valor de L1, porque se cancelan. Ahí está. Y entonces, la fuerza total es igual a negativo 0.648 newtons. No, me falta sumar este, ¿verdad? Me falta sumar, sí, está bien, en la dirección J sería 0.648 newtons en la dirección J más 0.324 newtons en la dirección. Y ahí tenemos el vector, es un vector que tiene dos componentes. Me piden la magnitud de la fuerza, entonces, ¿qué hago? Raíz cuadrada de la componente en X, 0.324 al cuadrado más la componente en Y, menos 0.648 al cuadrado. Y esa va a ser la magnitud de la fuerza. A ver cuánto le da eso. ¿Vieron? Ese es un problema bonito de tramos rectos. Y uno tiene que usar suma vectorial y hacer los cálculos parciales, ¿verdad? De manera parcial. Da 0.7245. Newtons, ahí está, ¿verdad? Ahí tenemos entonces la magnitud de la fuerza, que era lo que nos pedían. Y si uno quiere, del vector. Podemos incluso calcular la dirección. Sería la tangente inversa. Hagámoslo. ¿Cuánto sería la dirección de esta fuerza? Calcule la tangente inversa de 0.648 entre 0.324. Tangente inversa de 0. Considerando el signo. Sí, después vamos a ver qué hacemos con ese signo. 0.648 entre 0.324. ¿Cuánto le da eso?
63. 63 grados, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que, ¿dónde vienen esos 63 grados? Aquí la tenemos, miren. El vector fuerza tiene una componente en X y una componente en Y, o sea que el vector viene así. Es el vector que acabamos de calcular. ¿Qué ángulo estamos obteniendo? Aquel ángulo, este es FY, para el cual FY sea opuesta. O sea, este. Este es el ángulo que estamos obteniendo. Fíjese bien, tiene una barra, así, una barra de un cierto material. Esa barra nos dicen que tiene una masa, la barra, de 750 gramos, o sea, 0.75 kilogramos. Y tiene una longitud de 50 centímetros, 0.5 metros. Ese va a ser nuestro L. Se encuentra en un campo magnético, la barra nada más, en un campo magnético que va entrando, miren, al plano del papel, así. Ese es el campo magnético. B. Y ese campo magnético nos dicen que es igual a 0.45 Tesla. Ahora, conectan los dos extremos de la barra, los conectan a una fuente de voltaje. Toman aquí, sueldan ahí, y aquí lo conectan a una fuente de voltaje. Esa fuente de voltaje tiene voltaje B y está conectada para protección a una resistencia de protección R. Entonces fíjense bien que con esta polaridad, observen, la corriente va a circular en este sentido, ¿se acuerdan? De más a menos. Esta es la corriente I. Entonces fíjense bien lo que va a sentir la barra. Fíjense bien lo que va a sentir la barra. La barra va a sentir mano derecha, dedo pulgar, dedo índice en la dirección de la corriente, dedo medio en la dirección del campo que va entrando al plano de la pizarra, ¿lo ven? Y entonces miren, la barra siente entonces una fuerza hacia allá, F, magnética. Y además, ¿qué otra fuerza siente la barra? ¿Qué me dicen? ¿Qué fuerza siente la barra? Está apoyada aquí entre dos extremos, ¿cómo se llama? Dos apoyos. ¿Qué otra fuerza siente la barra? La gravedad. La gravedad. Entonces siente una fuerza magnética hacia allá y en sentido contrario el peso, M por G. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la máxima corriente que circularía o que puede circular antes de que la barra, al levantarse por efectos del campo magnético, en el que el campo magnético sea exactamente igual al peso, comience a levantarse y se desconecte, porque la barra es conductora. La barra sirve de puente entre estos dos extremos. A propósito, aquí dibujé mal esto. Esto no está conectado a la barra, sino a los soportes de metal, así. Así. Entonces la barra sirve como conector, ¿ven? La corriente pasa a través de ella. Pero si yo levanto la barra, se desaparece la conexión. Y entonces se interrumpe la corriente. Entonces simplemente hacemos una ecuación de balance de leyes de Newton. La sumatoria de fuerzas de acción sobre la barra en el eje Y son 0. Justo, este es el punto máximo, justo cuando las fuerzas son iguales. Es la máxima corriente que vamos a tener. Y tendríamos que la fuerza magnética debe ser menos mg es igual a 0. Entonces la fuerza magnética es igual a mg. Pero la fuerza magnética, como es un tramo recto, es igual a ILB. ¿Ven? Y entonces de aquí despejamos para I. Bien.